Cuando en el cuarto milenio antes de Cristo surgen las primeras organizaciones estatales en el Valle del Nilo y en la Mesopotamia, estamos ante los primeros estados conocidos en términos de cronología absoluta. Son los primeros a escala mundial. Pero posteriormente, en el tercer milenio y en el segundo milenio antes de Cristo, surgen dinámicas comparables en el Valle del Indo y en el Valle del Río Amarillo en China. En realidad son posteriores desde el punto de vista cronológico, pero desde el punto de vista de la dinámica social son tan primarias como los estados de Egipto y Mesopotamia, porque surgen en contextos propios, sin influencia de factores externos. Lo mismo va a suceder cuando, a partir del primer milenio antes de Cristo, en el ámbito americano, en Mesoamérica y en el área andina, surjan también las primeras dinámicas de tipo estatal. Para considerar las dinámicas del Valle del Indo y de China, les propongo considerar los mismos indicadores que estuvimos viendo para Egipto y Mesopotamia: variaciones demográficas, especializaciones funcionales, diferenciación social y formas de conflicto bélico. Vamos a ver que también en estos contextos esos indicadores tienen bastante que decir a la hora de ilustrar cómo suceden estos procesos. Veamos entonces la evidencia disponible para el Valle del Indo y el Valle del Río Amarillo en China, organizada a partir de estos cuatro grandes ámbitos de variación. En lo que hace a las variaciones demográficas, la situación del Valle del Indo es muy interesante, no solo por la gran cantidad de población que se aglomera en esos núcleos urbanos, sino por la gran cantidad de núcleos urbanos que, más allá de Mohenjo-Daro y Harappa, que son quizás los más conocidos, abarca un conjunto mucho mayor, incluyendo sitios tan importantes como aquellos como Calibangando, La Vira o Lotal, en una superficie muy grande que abarca la totalidad del actual Pakistán y buena parte de la India. En cuanto al Valle del Río Amarillo, Erlitou, este sitio en el curso medio del Río Amarillo, es un sitio muy importante también en su escala, en su tamaño, y de acuerdo a los investigadores puede haber alcanzado entre 18.000 y 30.000 habitantes en esta época temprana del segundo milenio antes de Cristo. Las especializaciones funcionales son también quizá las más evidentes, ¿no? En el Valle del Indo se aprecia notablemente en términos de esa planificación del espacio urbano que se advierte en el trazado de las calles y de las líneas perpendiculares que organizan la trama urbana de sitios como Mohenjo-Daro, que ven aquí en esta imagen. Pero también se advierte la especialización en la existencia de un artesanado especializado, muy significativo en la producción de este tipo de collares y ajuar en general. Y por otra parte, también de manera muy significativa, la aparición de pesos y medidas y un sistema de escritura que no está descifrado, pero que implica seguramente la existencia de especialistas. En el Valle del Río Amarillo también sobresale a nivel de la construcción, las especializaciones funcionales relacionadas con la construcción de grandes edificaciones como estos palacios en Arlitou, pero también sitios específicos para la producción de cobre o de turquesa en zonas determinadas del asentamiento, la evidencia de un artesanado especializado, especialmente en el trabajo de la turquesa, del jade, del bronce, y un poco posteriormente, en tiempos de la dinastía Shang, al final del segundo milenio antes de Cristo, la aparición de un sistema de escritura inicialmente tallado en caparazones de tortuga con objetivos principalmente adivinatorios. Respecto de la diferenciación social, en el Valle del Indo quizá hay poca evidencia, pero es interesante notar la existencia de recintos especiales como estos que probablemente han sido baños para los baños rituales de ese tipo de sociedades. También la existencia de áreas elevadas en varios de los asentamientos más grandes que podrían implicar cierto aislamiento de cierta parte de la población. Y más escasamente algún tipo de figura como esta del llamado rey sacerdote, un personaje destacado por su tiara y su vestimenta. En cuanto al Valle del Río Amarillo y el sitio de Erlitou, también es interesante el hecho de la aparición de tumbas de élite en el propio asentamiento y en el propio marco del palacio, con una gran cantidad de bienes en el ajuar funerario, sobresaliendo los objetos de bronce o los objetos de jade. En cuanto a los conflictos, el Valle del Indo ha sido subrayado muchas veces como un espacio en el que prácticamente no hay conflicto. Sin embargo, hay evidencias
de un tipo de objetos que podrían haber sido utilizados como armas, puntas de lanzas, de flechas, hachas, mazas, y esporádicamente algún tipo de escenas como la que se ve en esta impronta de sello, en la que dos personajes parecen estar estableciendo algún tipo de eh, relación de conflicto con dos grandes espadas. En cuanto al Valle del Río Amarillo, hay una evidencia muy significativa que procede de tiempos anteriores a Ritou, que es la construcción de murallas con tierra apisonada, como en este sitio de la fase Longshan, en Wuchengshai, y ese tipo de murallas que no se advierten de manera directa en el sitio de Ritou, aunque sí el uso de paredes de cierta envergadura, pero sí vuelven a aparecer de manera significativa en sitios levemente posteriores, como Yanxi y Zhengzhou, en la fase de Erligan, la siguiente fase respecto de Erlitou. Sin embargo, para la fase Erlitou lo que sí tenemos es evidencia de armamento, puntas de flecha, puñales de distinto tipo, otros objetos que podrían haber sido utilizados como hachas. Y lo que es cierto también es que en el imaginario posterior del ámbito chino se asociaba el origen de las primeras dinastías, en particular la dinastía Xia, a un emperador guerrero, Huang Di, que sería algo así como el fundador de la dinastía, y por lo tanto, al menos en esa representación posterior, el origen de lo estatal quedó asociado al ámbito del conflicto. Un par de reflexiones finales en términos de continuidad y ruptura. A diferencia de lo que sucede en el Valle del Nilo y en Mesopotamia, donde las dinámicas culturales cambian significativamente posteriormente a lo que nosotros consideramos en el transcurso de esta materia, primero con la influencia grecolatina, después con el cristianismo y finalmente con el islam, en el ámbito chino, la continuidad dinástica que se establece en términos de las sociedades estatales que surgen en el contexto de Erlitou es realmente notable, llega hasta el siglo XX. De esa misma continuidad dan cuenta los historiadores chinos antiguos, que ya percibían una línea de continuidad directa en términos dinásticos desde las antiguas dinastías de Xia, Shang y Zhou, incluso precedidas por también una imagen estatal en términos de augustos y emperadores celestes. Por el lado del Valle del Indo, por el otro lado, la situación es quizá la inversa. A diferencia de las continuidades que de una manera o de otra han tenido lugar hacia el occidente y hacia el oriente, la dinámica del Valle del Indo llega a un fin relativamente desconocido muy a principios del segundo milenio antes de Cristo y no será continuada de manera directa por la siguiente dinámica cultural fundamental de la zona de la India, que sucede ya no en el Valle del Indo, sino en el Valle del Ganges, y corresponde a la experiencia del mundo hindú que conocemos posteriormente. La experiencia del Valle del Indo, de hecho, es quizá por este desconocimiento y por esta ruptura, muy discutida en términos de si se trata o no de una experiencia de tipo estatal. Hay, diría, una mitad de autores que afirma que esto es así y una mitad de autores que afirma que hay pocas evidencias de diferenciación social, pocas diferencias, por ejemplo, de residencias o de tumbas de reyes o de personajes de élite, y poca evidencia incluso de conflicto. Esto es cierto, pero sin embargo es difícil de pensar que semejante planificación urbana como han existido en aquellos sitios de Mohenjo-Daro, de Jarapa y de los demás núcleos fundamentales del ámbito del Valle del Indo hayan podido ser organizados sin algún tipo de autoridad, o que un sistema de pesas y medidas o incluso de escritura pueda ser determinado y sostenido sin alguna autoridad que determine los pesos, que determine las medidas, que determine el sentido de lo que está escrito. En este sentido, creo que incluso en ausencia o con escasez de evidencia, es posible pensar en estas civilizaciones del Valle del Indo en términos de dinámicas estatales. Por supuesto, una vez que las dinámicas estatales tienen lugar, tanto en el cercano oriente como en el lejano oriente, la lógica estatal entra en contacto con la antigua lógica del parentesco, y a partir de allí se generan nuevas dinámicas de organización, sobre las que vamos a volver en los próximos encuentros.